El SARS-CoV-2 ha causado un impacto en los sistemas de salud a nivel mundial y es por eso que son muchos los grupos de científicos que desde hace meses buscan generar una vacuna eficaz ante la infección sintomática y o grave. Una vacuna, según la definición de la OMS, es una preparación que busca generar inmunidad contra una enfermedad, en este caso COVID-19, promoviendo, entre otros factores, la generación de anticuerpos. Un concepto importante cuando se realizan ensayos clínicos, como los que se hicieron para estas vacunas, es el placebo. En principio, estos ensayos mantienen a dos grupos de pacientes. Un grupo va a recibir la sustancia activa, en este caso la vacuna que se está probando, y otro grupo recibe un placebo. Lo que nos permite el placebo es comparar los efectos en ambos grupos de pacientes y además comprobar que en caso de ser eficiente la terapia o la vacuna que se está probando, sea de veras por sus componentes y por la acción en el cuerpo, y no por la mera convicción del paciente al estar recibiendo una sustancia. Entonces, en el caso de las vacunas de ARN mensajero que vamos a ver, ellos utilizaron en el grupo placebo una solución salina. Estas vacunas, hechas a partir de ARN mensajero, son desarrolladas por las compañías Pfizer de Nueva York y BioNTech de Alemania, y también la compañía Moderna de Cambridge y Norwood. Entonces, vamos a ver cuál es el mecanismo. Lo que hicieron estos científicos fue que, vamos a imaginar que esta tira a la izquierda de colores es el material genético del virus, que está protegido por la nucleocápside. Entonces vamos a verlo así en colores y más grande para que sea más fácil de visualizar. Pero ese es el ARN mensajero del virus. Entonces, todos estos pedacitos son las partes de información genética que codifican para cada una de las proteínas del virus. Todas estas. Entonces el segmento amarillo tiene la información para hacer las proteínas M, el verde para hacer las proteínas E de la envoltura, el segmento azul las de la nucleocápside y el segmento rojo la información genética para hacer las spikes. Eso es una forma de verlo simplificado, en realidad es más complejo. Entonces los científicos utilizaron solamente esta parte de material genético, la roja, la que tiene la información para hacer las spikes, y lo introdujeron en una nanopartícula lipídica, que lo que hace es darle protección y estabilidad también, porque si no sería muy fácilmente degradada por las ARNasas si solo introdujéramos el material genético ARN. Y a la vez se le agregó el compuesto polietilenglicol, que también ayuda a estabilizar. Entonces la vacuna se aplica en el brazo, en donde está el músculo deltoides. Entonces vamos a imaginar que esta célula de la derecha es una de las células de este músculo. Debido a la naturaleza de esta nanopartícula lipídica, que es igual a la naturaleza de las membranas de nuestras células, es que esta ingresa a la célula de nuestro cuerpo. Y entonces aquí ya tenemos al material genético ARN mensajero con la información para hacer las proteínas S y va a los ribosomas. Entonces, a modo de recordatorio, ya que tenemos el ARN, vamos a hacer el proceso de traducción en los ribosomas para obtener las proteínas. Como en este caso solo estamos introduciendo el material genético del virus que sabe hacer las spikes, solo vamos a obtener spikes. Entonces aquí ocurre el proceso de traducción, se codificaron los aminoácidos y se hizo esta spike. Esta spike en realidad es más estabilizada y más inmunogénica, lo que hace que haya una mayor respuesta por parte del cuerpo. Luego va a pasar por los proteosomas, que son las enzimas que la van a cortar en pedacitos, y luego por el retículo endoplasmático, que lo que hace es colocarla en esta fichita verde que va a representar el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Esto lo que hace es que la célula muestra que está teniendo algo extraño, algo que no reconoce, y va a atraer a los linfocitos TCD8, que tienen unas enzimas que en caso de que uno se infecte por el virus, van a estar preparadas para destruir la célula infectada y que el virus no pueda seguir aprovechándose de ella, ni infectando más células. A la vez, algo que puede pasar es que estos pedacitos de spike salgan de la célula y entonces sean drenados a los ganglios linfáticos.
Y aquí intervienen otro tipo de célula que se llama la célula presentadora de antígenos, por ejemplo, los macrófagos o las células dendríticas. Entonces, por así decirlo, ellos se comen estos pedacitos de spike, los procesan y los presentan, también por un complejo mayor de histocompatibilidad, pero ese es el tipo 2. Y lo presentan a los linfocitos que se llaman T helpers CD4. Estos lo que hacen es liberar citoquinas, que son unas sustancias inflamatorias y van a causar una respuesta que se llama Th1. Así ellos también ya están preparados para que en caso de que la persona se llegue a infectar con el virus, logren responder de forma rápida, de forma eficaz con esas sustancias inflamatorias. Y a la vez todo eso estimula a que haya linfocitos B de memoria que se transforman en células plasmáticas y forman los anticuerpos IgG, que van contra las spikes del virus. Entonces, en caso de que la persona se llegue a infectar por el coronavirus, estos anticuerpos rápidamente neutralizarán las spikes, todos esos segmentos rojos. La idea es que entonces, en caso del contagio, no puede haber unión de las spikes del coronavirus con los receptores ACE2 de las células, porque esos anticuerpos están neutralizando al virus, no le están permitiendo ingresar y por tanto no se va a replicar, ni va a sintetizar sus proteínas, ni a destruir las células. Esta es la idea que plantea la inmunidad. Entonces, aquí vemos un resumen. Se da la vacuna de ARN mensajero en el músculo deltoides. Esta partícula, la nanopartícula lipídica, se fusiona con nuestras células, se da la traducción, se hacen las proteínas S y por medio del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 se estimulan a los linfocitos TCD8, se les llama, que liberan las perforinas y las grancinas en caso de que uno se infecte del virus y así puedan destruir a la célula rápido. También, entonces, como mencioné, puede ser que esas spikes se liberen a los ganglios, y entonces aquí las células presentadoras de antígeno también la procesen y las presentan a los linfocitos TCD4, que liberan citoquinas. Son sustancias inflamatorias que promueven más todo este proceso de defensa del cuerpo, como interferón gamma, interleucina 2, factor de necrosis tumoral alfa, que a la vez estimulan más linfocitos TCD4, más TCD8, los macrófagos que se comerían las células infectadas en caso de que ocurra la infección, y los linfocitos B de memoria pasan a células plasmáticas y que forman los anticuerpos IgG. Esos anticuerpos van en contra del receptor binding domain, es decir, la puntita, por así decirlo, de las spikes. La idea es que entonces estas células de memoria se queden y respondan más rápido y de mejor forma en caso de infección. Y así estaríamos logrando una inmunidad de tipo humoral, gracias a los anticuerpos IgG y celular, con los linfocitos T que destruirían las células infectadas en caso de que se necesite. Entonces, aquí están algunos datos sobre estas dos compañías que crearon esta vacuna. La vacuna de Pfizer y BioNTech son dos dosis, una al día 0 y otra al día 21 y se mantienen a menos 70 grados. La de Moderna también son dos dosis, pero una al día 0 y otra al día 28 y se mantienen a menos 15 y menos 20 grados. Pero bueno, ambas usan la misma teoría de ARN mensajero, que busca hacer anticuerpos neutralizantes. Y aquí vemos algunos datos, en realidad hay más y en las mismas páginas de internet de estas compañías están todos, pero por ejemplo, la de Pfizer y BioNTech nos muestra que en un principio la fase 3 estaba conformada por 30.000 personas de 18 a 85 años. Luego este grupo se agrandó a 43.000 porque todo estaba saliendo muy bien. De estas personas, 170 se contagiaron y entonces tuvieron la enfermedad del COVID-19. Pero de estos 170, 162 habían utilizado el placebo y apenas 8 la vacuna. Todo esto fue mostrando que era 95% eficaz para prevenir la infección sintomática 7 días luego de la segunda dosis. De estos 170 pacientes, 10 estaban graves
pero de estos 10, 9 habían utilizado el placebo, es decir, no la vacuna que se estaba probando, y solo uno que tenía la vacuna estaba grave. Entonces se vio que protege también contra la enfermedad grave. La vacuna de Moderna también realizó dos estudios en la fase preclínica con monos y donde se vio que era eficaz y segura. Las fases 1 y 2 mostraron que había efectos mínimos, que provocaba anticuerpos neutralizantes, eso es positivo, y que causaba una respuesta de tipo Th1, una respuesta inmune, es algo mucho más complejo. Y entonces ahí se vio viendo cuál era la dosis que se buscaba. Ellos en la fase 3 utilizaron 30.000 participantes, que luego de la segunda dosis se vio que 196 estaban con el COVID-19 sintomático, pero 185 de esos participantes habían utilizado el placebo y apenas 11 la vacuna. Entonces se vio que esta vacuna de Moderna tenía una eficacia del 94.1%. Las hipótesis de ellos son que entonces protege contra el COVID severo y también que protege posiblemente luego de la primera dosis. Estas vacunas sí tuvieron algunos efectos bastante parecidos entre sí. Entonces, los leves que son locales, es decir, en el sitio de aplicación de la vacuna, son dolor, edema, o sea, como hinchazón, enrojecimiento. También las de Moderna causaron induración, si se pone un poco dura la zona, dolor, enrojecimiento o calor. Y eso sí ocurrieron más en los pacientes con la vacuna que en los que habían utilizado el placebo. Entonces, esos son los efectos que causan las de Pfizer y BioNTech y estos los que se vieron en los pacientes con la de Moderna. Los efectos sistémicos son artralgia, es decir, problemas en la articulación, dolor en la articulación, cefalea, escalofríos, fiebre, fatiga, dolor muscular. Los de Moderna, cefalea, astenia, es decir, como cansancio, escalofríos, fiebre. Y los efectos graves de la de Pfizer y BioNTech son linfadenopatías, que se refiere a que se aumenta el tamaño de los ganglios. También se vio una parálisis de Bell, que es una parálisis en la mitad del rostro, principalmente, pero esta no se atribuye a que sea por la vacuna, porque en esta cantidad de población que participó en el ensayo clínico, ya se espera que haya pacientes que tengan esta condición. Por eso hay estadísticas que dicen que hasta en 4 de cada 18.801 personas va a haber esta parálisis de Bell. Entonces, por eso no se puede atribuir a que fue por la vacuna, simplemente por la cantidad de gente que participó en el estudio, pues es normal que haya algunos con esta condición. Y además tampoco fue inmediato la aplicación. También hubo un 0,6% de pacientes que tuvieron una alergia, pero ya se sabía que eran pacientes alérgicos y que utilizaban medicamentos para eso. Y sobre los efectos graves de la de Moderna, en realidad fueron en el 0,6% de la población y ocurrieron también en pacientes que habían utilizado el placebo. Sobre las muertes, hubo dos muertes en pacientes que tenían la vacuna de Pfizer y BioNTech, pero fue después de un tiempo y ya tenían ciertas complicaciones o comorbilidades. Y contrario a estos dos, 4 pacientes murieron que habían utilizado el placebo. Y hubo 3 muertes de pacientes con placebo en los que utilizaron la de Moderna y 2 por la vacuna, pero de estos 2, uno tuvo un paro cardiorrespiratorio y otra persona se suicidó. Además, contrario a lo que se dice muchas veces de que esta vacuna causa infertilidad, de hecho hubo pacientes a los que se les aplicó la vacuna de Pfizer y BioNTech que luego quedaron embarazadas. Entonces, algo que se vio que puede ocurrir es la anafilaxia, y es una reacción alérgica rápida. Una teoría es que sea por el polietilenglicol, que como dije es una sustancia que se le añade a la vacuna para que estabilice. Entonces se piensa que él pudo haber causado las reacciones alérgicas. Este compuesto en realidad está en laxantes, medicamentos, alimentos procesados, entonces muchas personas ya se han expuesto a él antes. En sí se ha visto que sí ha habido mayor porcentaje de pacientes con anafilaxia que con muchas otras vacunas. Aproximadamente los primeros datos dicen que son unas 10 por cada 10.000, pero en realidad son datos que vienen en estudio y que son muy variables. Entonces, una anafilaxia es una reacción alérgica rápida que ocurre en teoría en los primeros 30 minutos. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Entonces, estas reacciones suelen ocurrir por una predisposición genética en las personas y también dependiendo de la estructura del alergeno.
que causan una reacción Th2, que estimula las interleucinas, por ejemplo, la 4, la 5, la 13, es decir, otras sustancias inflamatorias que a la vez llaman a más células inmunes, como los linfocitos B, que se transforman en células plasmáticas y hacen los anticuerpos de tipo IgE. Esos anticuerpos, en este caso creados IgE, se unen a los receptores de los mastocitos, que son unas células que están a los lados de los vasos y de los nervios. Entonces, ante la exposición repetida a ciertos alergenos, puede haber un entrecruzamiento entre los receptores de los mastocitos que tenían los anticuerpos IgE y causar una señalización intracelular que le indica a estos mastocitos que liberen los gránulos. Estos gránulos tienen factores quimiotácticos que atraen otras células inflamatorias, tienen leucotrienos, prostaglandinas y aminas vasoactivas como la histamina. Entonces, en sí, esta causa prurito, rubor, contracción del músculo lisobronquial. Entonces, en donde un espacio por el cual pasaba el aire se reduce, va a dificultar el paso del mismo aire. También puede causar vasodilatación, entonces, más bien, un espacio por donde pasaba cierta cantidad de sangre, si lo aumentamos y pasa la misma cantidad de sangre, pues va a haber menos presión en la zona, en el vaso. Entonces, por eso es que disminuye y puede llevar a shock. También hay contracción de la pared gastrointestinal, lo que puede causar cólicos, diarrea o vómitos. Estas son las manifestaciones que vemos de estas reacciones de anafilaxia. Hay pacientes que ya están predispuestos a ellas y entonces mantienen como tratamiento, en caso de una emergencia, la adrenalina, porque la adrenalina causa broncodilatación, es decir, lo contrario a lo que está ocurriendo con esta reacción, y también causa vasoconstricción, también es lo contrario, que ayuda a subir la presión. También se utilizan otros tratamientos como el suero fisiológico, que también aumenta la presión, y bueno, antihistamínicos, corticoides, nebulización, según lo que necesite el paciente en el momento. Entonces, hay muchas dudas sobre cuándo vacunar a una persona que sea alérgica ante ciertos medicamentos o ante algunas otras vacunas. En realidad, lo que se dice, no sé si ese es el protocolo que se mantiene en todos los hospitales de todos los países, pero en teoría es que se vacune a la gente, ya sea en un centro médico donde se pueda tratar en caso de tener esta reacción, o que el personal que le está poniendo la vacuna tenga sobre todo adrenalina, para que si una persona dentro de los 30 minutos iniciales, luego de que se le aplicó la vacuna, llegara a tener esta reacción, se le trate y no se complique más. Por eso, cuando a un paciente se le vacuna, si nunca ha tenido reacciones a tratamientos, a terapias inyectables, igualmente se le dice que espere 15 minutos para dar un tiempo por si acaso ocurre esta reacción de anafilaxia. Si son pacientes que han tenido reacciones a ciertas vacunas o terapias inyectables como la penicilina, entonces se les dice que luego de la vacuna esperen 30 minutos, porque en teoría, si ocurre la reacción, ocurre rápido, entonces se le puede tratar ahí mismo para que no lleve a mayor complicación. Ahora, las personas con alergias a el pelo de mascotas, a comida, a látex o a medicamentos de la vía oral, en teoría no deben tener predisposición a alergias por esta vacuna. Puede ser que como cualquier persona tenga cierta predisposición genética que le lleve a alergia, pero no es por esa vacuna a esa comida o a ese látex o a ese polvo. Entonces, se indica sobre todo no ponerla si el paciente es alérgico, ya sea al polisorbato, porque aunque no está en la vacuna, puede tener una reacción cruzada, o a los componentes en sí de la vacuna, como al polietilenglicol, o si luego de la primera dosis tuvieron asma, urticaria o un angioedema causado por la vacuna. En realidad no sabemos si esto es lo que se causa de alergia en estos pacientes por la vacuna, es lo que se cree, pero bien puede ser algo similar. Algo importante son las variaciones que se han visto por las mutaciones en la vacuna, por las variaciones en el virus, que pueden causar repercusiones en la vacuna.
Entonces, en realidad, han habido cientos de mutaciones de este SARS-CoV-2, pero hay dos que son las que más han llamado la atención. Una es esta, la que se llama VOC, significa Variant of Concern, o también se le llama VUI. Bueno, VUI, que significa Variant Under Investigation, o V1.1.7, que fue la descubierta en el Reino Unido. Esta hace referencia a 14 mutaciones de tipo no sinónimas. Si recordamos el código genético, aquí tenemos los codones que codifican para esos aminoácidos. Entonces, imaginemos que el codón correcto es CUU, en un caso hipotético. CUU codifica para el aminoácido leucina. Si muta y en vez de tener el CUU cambian las bases nitrogenadas y lo que tenemos es CUC, pues este también codifica para la leucina. Entonces en sí no hay un mayor cambio. Pero si el cambio que hubiera es pasar de CUU a CCU, entonces ahí está variando y el aminoácido que se está formando es la prolina. Entonces, estas mutaciones son no sinónimas, es decir, cambia el codón y cambiaron los aminoácidos. Como cambian los aminoácidos, cambia la estructura de la proteína. Y también, además de esas 14 mutaciones, hubo 3 deleciones. De estas 14, 8 ocurrieron en las spikes. Y de estas 8, 3 son de importancia biológica, o sea que causan un impacto. Aún se está estudiando porque no se conoce si les da una ventaja, si los hace ser más transmisibles, más infectantes, más afines a los receptores ACE2 o si evaden más al sistema inmune. De estas 3, una específica es esta, la N501Y, que ocurre en el RBD, en el Receptor Binding Domain, que es esta partecita de la proteína spike que se une con el receptor ACE2. La mutación descubierta en Sudáfrica se llama V117 o también se le conoce como 501YV2 porque también tiene esta mutación, o B1.351, también son 3 mutaciones. Por eso es que está la duda de ver qué tan eficaz puede ser la vacuna ante estas mutaciones, porque como la vacuna tiene la información genética para hacer las spikes, se espera que los anticuerpos que ya creó el cuerpo luego de aplicarse la vacuna igualmente puedan seguir reconociendo esas spikes aunque no sean idénticas. Pero los anticuerpos son policlonales, eso significa que pueden reconocer también otras partes, no necesariamente solo esta y que como ahora cambió ya no va a poder reconocerla, la spike en caso de una infección, los anticuerpos, porque puede ser que reconozcan otras zonas del spike y que igual sean neutralizantes. Entonces las investigaciones que han hecho muestran que sí, que las vacunas que ya se han estado aplicando sí funcionan contra estas mutaciones, pero de forma in vitro. Falta todavía la revisión por pares, o sea, revisión por otros científicos, y algunas de esas investigaciones que se han hecho solamente incluyen esta mutación. Por eso es que aún no se está seguro. Pero entonces, en resumen, ya hay pacientes a los que se les ha aplicado la vacuna, que tienen la información genética para hacer las spikes, pero estas son unas spikes un poquito diferentes a las que ya conocíamos. Entonces, la duda es si esos anticuerpos que creó la persona gracias a aquella vacuna van a lograr reconocer esas spikes que han variado un poquito. En realidad hay muchas otras vacunas que se han estudiado, por ejemplo, la que se realizó en Rusia, que se llama Sputnik V, que también son 2 dosis, una al día 0 y otra al día 21. O, por ejemplo, la vacuna ChAdOx 1N-CoV-19, que significa chimpancé, adenovirus, Oxford. Estas dos lo que utilizan es un ADN modificado, un ADN recombinante de un adenovirus, que como vemos funciona como taxi, por así decirlo. Entonces, lo que se hace es quitar las partes del ADN que tiene este adenovirus que causan replicación o enfermedad y se le mete la información para hacer las spikes. Entonces, vamos a verlo aquí. Imaginemos que ese es el adenovirus y esta partecita es la información genética del adenovirus.
pero a esta ya se le quitó toda la parte que causaría daño, que causaría enfermedad o replicación. Y la partecita roja es la información genética para hacer las spikes, como vimos anteriormente. También se mete en el coronavirus, pero, perdón, en el adenovirus, pero en forma de ADN, porque la información del adenovirus es ADN, no ARN. Entonces, bueno, igual se hace la vacuna y el adenovirus ingresa a las células, pero como el material que tiene es ADN, este va al núcleo de nuestras células. No se fusiona con el material genético, se mantiene como episoma, se mantiene separado, no se integra al ADN de nuestra célula. Igual ocurre el proceso que ya habíamos visto anteriormente, como con las vacunas de ARN mensajero, entonces se hacen las spikes en los ribosomas que pasan por los proteosomas, por el retículo endoplasmático y continúa la respuesta inmune. Entonces, en resumen, este vector es el adenovirus, funciona como taxi para traer la información genética de las spikes. Entra por endocitosis a nuestras células y, bueno, dentro se fusiona con los lisosomas, son otras organelas que disminuyen el pH y así se degrada este endosoma, que es donde entró este adenovirus, y la cápside. Entonces libera el ADN. El ADN, entonces, si recordamos el dogma de la biología molecular, se transcribe en el núcleo y ya luego sale como ARN mensajero, ocurre la traducción en los ribosomas y se hacen las spikes. Entonces, bueno, esta ChAdOx1N también utiliza un adenovirus del chimpancé y la información genética para hacer las spikes, y como un dato interesante, ellos, el placebo que utilizaron fue la vacuna del meningococo. Entonces las vacunas no modifican el ADN, ni siquiera en esos casos donde la vacuna tiene material genético que ingresa al núcleo, porque como dije, se mantiene como un episoma, se mantiene separado. De hecho, cuando alguna situación modifica este ADN, cuando hay un daño en la célula, por ejemplo, por estar mucho rato en el sol, la célula o se repara o tiene una apoptosis, es decir, prefiere suicidarse, por así decirlo, a seguir viva y con errores que vayan a afectar el material genético del ADN. Y otra vacuna es la CoronaVac, que fue realizada en China, que en realidad se han hecho las fases 1 y 2, la fase 3 aún se está realizando. Esta lo que utilizaron fueron el epitelio de células de los riñones de monos verdes. Entonces las cultivaban y les inyectaron el SARS-CoV-2 y la activaban para que no cause infección. Los síntomas que vieron también son principalmente dolor, fiebre, astenia, o sea, cansancio, diarrea, y un paciente tuvo urticaria. Pero bueno, la fase 3 se está realizando en ciertos países, así que no hay tantos datos para comprobar la eficacia o los efectos que pueda tener en los pacientes. Entonces, bueno, ese es un resumen de cómo es que funcionan estas vacunas. Y aunque son diferentes, vemos que tanto la rusa, la de Oxford, la de Pfizer, BioNTech y la de Moderna, al final lo que buscan es crear las spikes para que el cuerpo las reconozca y se prepare y haga anticuerpos y prepare a las células T para que si llegara a infectarse un SARS-CoV-2 esté listo y cause una respuesta rápida y eficaz.